Bueno, buenas tardes para los que no saludé. Vamos a ir comenzando la clase. Vamos a ver dos temas hoy, ensayos de fatiga y ensayos de vibración. Van a ver que ambos temas están interrelacionados, son fenómenos que se tocan y ensayos que se complementan en cierta manera. No voy a activar el video para no restringir la comunicación y no perder este, señal de internet. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, perfecto. Bueno, si alguno en algún momento quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano o interrumpe, no hay ningún inconveniente. Vamos a empezar entonces con la primera parte de la clase, que es justamente fatiga. ¿Pueden ver la imagen? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a explicar un poquito este fenómeno de fatiga y más que nada entender cuál es la importancia para la ingeniería mecánica. Vamos a hablar específicamente de ensayos de fatiga en metales, que es la parte quizás que más nos interesa a los ingenieros mecánicos. Eh, a ver si esto se activa. Un segundito. Bueno, la primera definición eh, que podemos utilizar para entender este fenómeno es la definición que nos da el estándar ASTM, que define la fatiga como un proceso de cambios estructurales, permanentes, localizados, que se van dando en forma progresiva en un material que está sujeto a condiciones de cargas fluctuantes en un mismo punto o en puntos de su estructura que culminan con la formación de grietas o fracturas completas. En ambos casos, inutilidad de la pieza o de la probeta que estamos sometiendo a este tipo de ensayo después de un número suficiente de ciclos. Acá ya tenemos un primer aspecto que nos acerca a este fenómeno de la fatiga. Estamos hablando de un número suficiente de cíclicos. En definitiva, esto nos indica que estas condiciones fluctuantes se dan de una determinada manera, en forma repetitiva, a través de lo que esta definición llama ciclos. Em, en definitiva, podemos resumir esta definición de STM diciendo que es una falla mecánica que se da por un fenómeno de cargas repetitivas a la que está sometido el elemento, la pieza o la probeta que estamos sometiendo a este tipo de ensayos. Y acá se ven unas imágenes, más que nada la que está a la derecha, la inferior, donde se ve un elemento de máquina, donde claramente hay una falla típica a 45 grados, una rotura frágil por este fenómeno de fatiga. Eh, Fíjense por qué es importante este ensayo de fatiga. Estas cargas que se dan en forma variable en el tiempo hacen que la pieza se comporte, perdón, de una manera diferenciada al comportamiento que tendría esa pieza si la carga a la que estuviera sometida fuera constante, es decir, no variaría en el tiempo. ¿Sí? Primer diferencia respecto de los ensayos que venimos viendo, ensayos mecánicos tradicionales.
La segunda es que nos permite el evaluar el comportamiento en ensayos de fatiga de distintos elementos de máquina, de distintos materiales, asegurar diseños que nos garantice un cierto nivel de confiabilidad. Porque fíjense que si diseñamos solamente bajo las teorías que nos dan eh, lo que hasta ahora hemos visto en resistencia de materiales en cuanto a la forma en que rompen o a las cargas en las que rompen distintos elementos, eh, si esos elementos terminan siendo sometidos a cargas no constantes, es decir, a cargas cíclicas, vamos a encontrarnos con que la teoría falla, ¿sí? Y la mayoría de las fallas en la máquina son producto no de cargas constantes, no de cargas fijas, sino de cargas variables. Fíjense, el 90% de las piezas de las fallas en máquinas, algunas catastróficas que generan accidentes que afectan la integridad de las personas, se da por cargas variables, 90% por cargas variables. Esto hace que el estudio de los fenómenos de fatiga y fundamentalmente los ensayos destinados a estas verificaciones cobren una importancia significativa. Fíjense que prácticamente la totalidad de las piezas que utilizamos en la vida diaria están sometidas a fatiga. Nadie está exento, ningún elemento de máquina, así como los seres humanos, no estamos exentos a fenómenos de fatiga. Tanto el eje de una máquina como la estructura de un edificio, su piso, las máquinas herramientas, los cables de una grúa, las estructuras de camiones, vehículos de todo tipo, aeronaves y demás, y hasta las suelas de nuestros zapatos están sometidas a fatiga, están sometidas a cargas variables, ¿sí? Bueno, fíjense, uno de los primeros fenómenos asociados a la fatiga se dio en este avión, que fue el primer avión que utilizó turbinas para transporte de pasajeros, los aviones Comet que se fabricaban en Inglaterra, de los cuales Aerolíneas Argentinas tuvo una flota prácticamente completa con este tipo de aeronaves. Empezaron a fabricarse en la década del 50 y se extendió su fabricación más o menos hasta el 60 y pico. Tal es así, cuando yo era pequeño y veía pasar un avión que dejaba una estela a gran altura, bueno, sabíamos que era un Comet, en mi época era el Comet 4, que fue uno de los últimos de su serie. Bueno, fíjense que se dieron dos fallas catastróficas en el Comet que hicieron que muchas de estas aeronaves por precaución fueran retiradas de su uso comercial porque directamente, como se observa en esta imagen, la falla era catastrófica, directamente se rajaba el fuselaje en una zona cercana a una de las ventanillas que estaba en la cabina. La falla, después de análisis, se originaba en elementos concentrador de tensiones como eran los puntos de remachado, ¿sí? Em, estos lugares en los cuales estaban los remaches de la estructura, al estar sometidos a esfuerzos cíclicos, originaban una rotura por fatiga y esa falla viajaba a lo largo del fuselaje, produciendo una falla catastrófica, ¿no? ¿Cuáles se imaginan ustedes que eran las cargas cíclicas
que justamente en estos puntos de concentración de tensión estaban los remaches, terminaban por generar esta falla catastrófica. ¿Qué cargas cíclicas las originaban? Los ciclos de presurización. Exactamente, exactamente. Ustedes saben que las cabinas de los aviones, en distintas instancias del vuelo, sufren justamente ciclos de compresión y descompresión para presurizar adecuadamente la cabina, volar a ciertas alturas y hacer el viaje más confortable, ¿no? Para el pasajero. Bueno, esa era la tensión que generaba concentraciones de tensiones en estos puntos que se convertían en definitiva en una falla por fatiga. Cuando uno diseña una máquina o una estructura, son tres condiciones principales que ese diseño debe cumplir. Primero, justamente, que atienda la función específica para la cual fue diseñada. Después que tenga una adecuada vida en servicio, es decir, que tenga una determinada confiabilidad y una determinada durabilidad, y todo esto a un costo razonable. Es decir, cumplimiento de la performance, confiabilidad y durabilidad y costo razonable. Son los tres principales eh, objetivos de un diseño de máquina o de estructura. Bueno, específicamente el segundo punto, esto de adecuada vida en servicio, para cumplir con este punto 2 y lograr un diseño seguro en términos de confiabilidad y en términos de durabilidad, es que se han desarrollado ensayos de fatiga, sobre todo, insisto, porque como vimos, el 90% de las fallas de los elementos de máquinas se dan por fatiga. La característica de la fatiga es particular de la estructura molecular y cristalina de cada material. Por lo tanto, no hay un modelo teórico de falla general que nos permita resolver todos los fenómenos de falla de fatiga. Lo que sí sabemos es que la fatiga no altera o no modifica la estructura cristalina del material, pero produce fenómenos que generalmente se inician en puntos críticos, como por ejemplo un punto de concentración de tensiones, un radio de acuerdo inadecuado, una fisura interna, una marca. Vamos a ver varios elementos que son el origen, lo que se llama nucleación de este fenómeno de fatiga. Y no hay ninguna teoría, vamos a ver que hay 6 o 7 teorías que distintos eh, ingenieros y estudiosos de este fenómeno trataron de desarrollar para explicar este fenómeno de la fatiga, pero no hay ninguna teoría que por sí sola pueda explicar los distintos fenómenos que se dan en la realidad. Esto nos lleva a la necesidad siempre de validar un diseño que va a estar sometido a cargas cíclicas mediante un ensayo que muchas veces tiene aspectos muy particulares porque depende de la aplicación, del uso, del medio ambiente en el cual va a trabajar la pieza, todos factores que pueden modificar el comportamiento de ese elemento de máquina frente al fenómeno de cargas repetitivas. Por eso decimos que la resistencia a la fatiga, es decir, la tensión máxima que es capaz de soportar un material, una pieza, un conjunto sometido a cargas cíclicas, se convierte en un factor de diseño más importante que la resistencia admisible de ese material. Ujú. Bueno, justamente para poder hacer y verificar y determinar la resistencia
a la fatiga para un determinado diseño es que se desarrollan máquinas que son adaptadas o creadas bajo las condiciones de diseño que va a soportar la pieza en su uso en servicio. Las cargas generalmente son cargas simplificadas, cargas típicas que va a soportar la pieza, tracción, compresión, flexión, torsión o una combinación de ellas. Estos ensayos se hacen en máquinas especiales, tomando un número reducido de muestras porque llevamos la pieza o la probeta a la rotura, y los criterios de aceptación o rechazo de ese diseño siguen el criterio de Weibull, que, bueno, Weibull fue un ingeniero, un científico que diseñó eh, y determinó una ecuación de fallas para ensayos de confiabilidad que justamente son aplicables al fenómeno de la fatiga. Quien más trabajó en el mundo de la ingeniería mecánica para determinar la resistencia a la fatiga, y lo hizo durante 12 años, fue August Wöhler, un ingeniero alemán en el siglo XIX, que estuvo trabajando justamente eh, con distintos elementos, con distintas máquinas, haciendo ensayos de carga invertida, es decir, cargas cíclicas, utilizando máquinas sencillas, algunas de las cuales hoy se siguen utilizando, justamente repitiendo las experiencias de Wöhler. eh, y a partir de ahí surgió su diagrama, que es un diagrama que nos permite visualizar el comportamiento de un elemento sometido a un ensayo de fatiga, determinar para determinada cantidad de ciclos, indicados con la letra N, la resistencia o vida a la fatiga. El sigma o sub N, que es el sigma correspondiente a la resistencia a la fatiga de ese material. Bueno, fíjense, esto es una representación para un acero de una curva de Wöhler. La vamos a ver un poquito más adelante, más en detalle, pero en definitiva, lo que se ve acá, lo que se visualiza, si esto me deja, no sé por qué siempre tengo, a ver si lo puedo señalar de alguna manera. Un segundo, ¿eh? Vamos. Ahí vamos. Fíjense, esta recta que va bajando, acá en realidad lo que acá se indica con S es una forma de indicar tensiones, sería el equivalente a sigma para nosotros. Esta recta define el límite de resistencia a la fatiga de un determinado acero, de un determinado material, hecho de acuerdo a una norma, siguiendo los criterios de Wöhler, y nos indica cómo a medida que aumenta la cantidad de ciclos a la que están sometidas las muestras, decae la resistencia a la fatiga, ¿sí? Por ejemplo, para 10 al cubo, ¿se ve el punto rojo? No, Ahí. No se ve ahí, ¿no? Bueno, pero debe estar donde indica la flecha. exactamente. Bien. Eh, Acá, para 10 al cubo, donde está la flecha, tenemos un determinado valor de SE. Para 10 a la cuarta, el valor va decreciendo y así sucesivamente. Hasta que a partir de 10 a la sexta ciclos, ¿sí? Esto es 10 y 6 ceros,
la curva se hace asintótica paralela al eje horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Y esto lo verificó Wöhler y se puede comprobar hoy en día, que a partir para este acero y en general para los aceros, a partir de la 10 a la sexta ciclos, mientras la tensión esté por debajo de este valor indicado como SE', que es el valor justamente, el límite de resistencia a la fatiga, cualquiera sea el número de ciclos, el acero no va a fallar. ¿Se entiende? Si no falló previamente a los 10 millones de ciclos. Exactamente, siempre y cuando la tensión esté por debajo de S sub prima, ¿sí? Y este valor está determinado para distintos materiales. Hay materiales como por ejemplo el aluminio que no se comportan de esta manera, sino que es una curva que va decreciendo, se va haciendo asintótica al eje horizontal, al eje de las X, pero nunca se hace paralelo, es decir, siempre decae. ¿Ok? Pero en general los aceros se comportan de esta manera. Los ensayos justamente lo que buscan es determinar ese valor S sub prima o S sub n, como quieran llamarlo, sigma sub n, perdón. La dificultad en estos ensayos es que no se puede determinar el momento exacto en que se inicia la falla por fatiga, porque estas fallas, el inicio de esas fallas, tienen un carácter submicroscópico que no es fácil de percibir y que recién se puede analizar una vez que la falla se dio, mirando justamente la fractura, ¿sí? Eh, hay mucho material, muchas fotos que muestran justamente, algunas de las cuales vamos a compartir, cómo es una fractura de una pieza que ha sido sometida a la fatiga, y a partir del análisis de esa fractura uno puede inferir dónde se inició la falla, cómo se inició la falla, qué tipo de carga se estuvo solicitando a esa pieza, si la carga, perdón, si los ciclos fueron de alta o de baja frecuencia. Es decir, uno puede analizar mucho a partir del análisis de la pieza, pero una vez que la pieza rompió. ¿Ok? Eh, el límite de fatiga en realidad no es un valor único, y lo que se obtiene con los ensayos de Wöhler es una familia de curvas, cada una de las cuales tiene una probabilidad de falla P definida. Como dijimos, se ensaya un número muy reducido de probetas a distintos niveles de cargas, ¿sí? Para poder trazar esa curva que vimos recién, esa curva de Wöhler. Y lo que se busca es justamente para cada uno de los puntos obtener el punto correspondiente a donde se dan la mayor cantidad de fallas de esa muestra para ese número de ciclos, ¿sí? Cuando la probabilidad es de 0,5 o va a fallar el 50% de las piezas. ¿Ok? Esto es lo que en realidad se da. ¿Sí? Fíjense que para cada valor de n, ¿sí? Va a haber un valor de sigma a partir de la cual, si superamos ese sigma, la pieza rompe. Pero ese no es un único valor. Va a haber familias de curvas con distinto nivel de probabilidad, como si fueran distribuciones gaussianas, que en realidad es lo que es. Tomamos una muestra, la ensayamos a un determinado nivel de cargas, y se van a empezar a dar fallas a distintos
distinta cantidad de ciclos. La mayoría se va a dar, se van a acumular en este punto, que es la curva de Wöhler correspondiente a una probabilidad del 50% de fallas, ¿sí? A medida que vamos acumulando fallas, para cada nivel de cargas, va creciendo la probabilidad hasta llegar al 0,99 o al 100% de fallas, ¿sí? Eh, pero lo que habitualmente se indica, con cierto grado de confianza, esto tiene que ver con confiabilidad, es el valor correspondiente a la mayor cantidad de fallas dados para un determinado nivel de carga. Bueno, las solicitaciones a las que pueden estar sometidos los elementos de máquinas pueden ser, como dijimos, tensiones fluctuantes, ¿sí? Cíclicas, que pasan por un máximo, un neutro y un mínimo, y son las que generan las fallas más frecuentes por fatiga. Perdón. A ver. Eh, Deformaciones fluctuantes, en este caso, no es lo mismo que tensión fluctuante, ¿sí? Es un ensayo de deformación hasta un determinado nivel, por supuesto que aplicando una carga, porque la deformación se va a dar en la medida que existan cargas. Pero lo que se mide ahí no es los valores de tensión, sino los valores de deformación hasta llegar justamente a la falla por fatiga o temperaturas fluctuantes, ¿sí? Eh, que también generan o pueden generar un fenómeno de fatiga, ¿sí? Por variaciones cíclicas de temperatura. Los tipos de cargas que se aplican pueden ser cargas axiales, de flexión, de torsión, de presión, cargas de contacto, cargas de rozamiento. Y en todos los tipos de solicitaciones, en cualquiera de estos tres tipos, se le suelen aplicar, además de tensiones fluctuantes o deformaciones fluctuantes o temperaturas fluctuantes, condiciones ambientales en las cuales va a trabajar ese elemento en servicio, como ambientes corrosivos, niebla salina, condiciones de humedad, condiciones de temperatura, que se suman a esa temperatura fluctuante. Es decir, condiciones que hacen más estricto el ensayo y el resultado del mismo. Por supuesto que hay normas genéricas para ensayos de fatiga, para distintos elementos de máquinas, para distintos materiales. En el caso nuestro tenemos la IRAM-IAS, desarrollada con el Instituto Argentino de Siderurgia, la U581, que tienen como base normas americanas y europeas, americanas como la STM 23 y europeas como la DIN 50100. Y además, todos los productos, todos los diseños, sobre todo aquellos que van a ser utilizados en conjuntos que van a estar sometidos a vibraciones, a cargas cíclicas, a tensiones fluctuantes, a temperaturas fluctuantes, a deformaciones fluctuantes, cada uno de estos productos tiene especificaciones particulares de cómo someter a ensayos de fatiga a ese elemento. Por ejemplo, en los vehículos, que es la experiencia que más conozco, cada una de las piezas, ya sean piezas mecánicas o piezas que cumplen una función eléctrica, todas ellas tienen ensayo de fatiga. ¿Por qué? Porque están en un conjunto, están dentro de un elemento que es el vehículo, que va a sufrir tensiones alternas, fundamentalmente por vibraciones que se transmiten a través de los neumáticos a la estructura y de la estructura a cada uno de los elementos. Así que ensayos
de fatiga, como por ejemplo ensayos de vibraciones, todos los elementos que componen un vehículo pasan o deberían pasar, de acuerdo a las especificaciones, por un ensayo de durabilidad o de confiabilidad eh, destinado justamente a evaluar su resistencia a la fatiga. Hablamos de ciclos simples, los que utilizó Waller, y fíjense que son ciclos sinusoidales de distintos tipos. En este caso estamos hablando de tipo alterno asimétrico. Hay una tensión media, una tensión superior y una tensión inferior. El valor de tensión entre los valores medios y los valores extremos, superior e inferior, lo llamamos sigma sub A, ¿sí? En este caso, la pieza va a estar sometida a ciclos alternativos simétricos de tracción y compresión, cargas axiales. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ahora sí. Ok. También pueden hacerse ensayos combinados de tipo pulsatorio. En este caso, como ven, el sigma medio es positivo, puede ser también negativo. En este caso, todas las cargas son positivas. Sigma A, el sigma superior y el sigma inferior tienen el mismo valor. Esto es sigma A y sigma A por arriba del sigma medio. Son coincidentes, pero acá son pulsatorios, es decir, o siempre positiva, siempre tracción, o siempre negativa, siempre compresión, ¿sí? Que sería el gráfico inverso por debajo del cero. En este caso es un ciclo o una carga alterna asimétrica, porque fíjense que la carga positiva en este caso es superior a una carga negativa. Acá tenemos el sigma medio, que es positivo. Acá tenemos el valor cero, es decir, la carga de tracción es superior a la carga de compresión. ¿Ok? Y también puede ser de tipo intermitente. Compresión o tracción, en este caso tracción, eh, pasando por un cero, o sea que el mínimo es un cero, máximo, mínimo cero, máximo y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre ondas sinusoidales, 4 ciclos simples. Los ciclos complejos son aquellos, como vamos a ver, en los que las tensiones y frecuencias son cambiantes. Algo así. Esto es típico en las cargas cíclicas vibratorias. Los tipos simulados, eh, lo que se le aplica a la pieza es un espectro de cargas en condiciones simplificadas. Se simulan condiciones de servicios particulares, pero también vamos a ver cuando veamos ensayos de vibración, existen ciclos del tipo real donde se registran, se graban las cargas reales que soporta el elemento de máquina, se registran y después se aplican en un laboratorio con equipos especiales. O sea, se evalúan en servicio, se registran, quedan grabadas y después a través de máquinas especiales, que también vamos a ver en la segunda parte de la clase, son aplicadas repitiendo las condiciones de servicio en un laboratorio.
Y así se dan ciclos complejos en los que se reproducen espectros de cargas variables típicos de embarcaciones, típicos de formaciones de ferrocarriles, típicos de camiones, vehículos de todo tipo, de pasajeros y aeronaves, ¿sí? Frecuencia y lo que vamos a ver nuevamente en la segunda parte de la clase, carga, en este caso mostrada como aceleración, ¿ok? Les dije que existen, Sí, sí, por estoy en favor, clase virtual ahora. sí, sí, No, pero porque hoy hay paro. Y unos, sí, unos tenés tu micrófono habilitado, perdón. Les decía que existen varias teorías de fallas, 6, las más conocidas, las más difundidas y las más acertadas, pero ninguna de ellas realmente puede satisfacer y puede tomarse como una teoría general todos los casos de rotura por fatiga, ¿sí? Ustedes lo tienen desarrollado en el apunte teórico y en los libros de la bibliografía. eh, Estaría bueno que le den un repaso porque son teorías interesantes que en algunos casos sí aplican, no en todos, pero en algunos aplican, y más que nada porque reflejan cómo se origina la falla, cómo se convierte en definitiva en la rotura final de la pieza, si hay deslizamiento de cristales, eh, cuál es el punto centro de nucleación, pero tampoco la idea es que se conozcan estas teorías y las memoricen porque, como les dije, no hay ninguna teoría genérica que aplique a todos los casos. Y en la realidad hoy todo se hace a través de experimentación y modelos y software específico que nos permite de alguna manera eh, corroborar el comportamiento de cada elemento de máquina frente a este fenómeno de la fatiga. ¿Cómo se da el modo de falla por fatiga? Primero se origina en lo que se llama nucleación de la fisura, es el centro a partir del cual surge la falla y empieza a propagarse. Luego se da justamente la propagación de esa fisura que va creciendo hasta llegar a la mínima sección resistente de la pieza y finalmente a la rotura. Siempre la rotura por fatiga es de naturaleza frágil. Lo que van a ver cuando observen la pieza que rompió por fatiga, el tramo final, el tramo de la rotura, cuando ya se supera la sección mínima resistente de ese elemento frente a la carga actuante, es típica frágil, típicamente frágil. Em, ¿Cómo se genera este núcleo a partir del cual se empieza a extender la fisura? Primero hay lo que se llama un periodo de deslizamiento frente a estas cargas cíclicas. El material se va acomodando, se va adaptando a ese nivel de cargas cíclicas. Los cristales no se alteran, pero sí se generan bandas de deslizamientos. El material sufre un aumento de su resistencia, tanto estático como dinámico. Se va endureciendo. En este primer periodo, llamado de deslizamiento, porque los cristales se deslizan sin afectarse su estructura, eh, el material no peligra su vida y si uno detiene la aplicación de esa carga cíclica, el material se recupera, ¿ok? Queda más duro
justamente porque aumenta su resistencia estática y dinámica, pero no se va a romper. Si continúa a ese nivel de carga el ciclado, se va a generar el segundo periodo, que es el periodo de cohesión. Ahí sí, la rotura se inicia en un punto donde los esfuerzos están concentrados y sobrepasan la resistencia de cohesión del material, ¿sí? Ya sea por la presencia de tensiones internas preexistentes, ¿sí? Porque no ha habido un tratamiento térmico adecuado y han quedado tensiones residuales, porque hay elementos de concentración de tensiones, porque hay defectos, porque hay discontinuidades, porque hay poros, etcétera, etcétera, ¿sí? A partir de ese punto ya el material se rompe, ¿sí? Y ya el material no puede ser recuperado. Si continúo con los ciclos, va a avanzar la fisura hasta la rotura final. Es la etapa que llamamos de propagación de la fisura, siguiendo esa fisura la línea de menor resistencia del material, planos de deslizamientos, estrías presentes en el material, etcétera, etcétera, hasta que para un número X de ciclos se genera la rotura, que va a depender de la tensión aplicada. Si la tensión es alta, vamos a tener que la rotura se produce a bajo número de ciclos en un punto de fácil fisuración, y las bandas que muestran el progreso, la propagación de la fisura son bandas gruesas, mientras que si las tensiones a las que está sometida la pieza son bajas, la rotura se va a dar a alto número de ciclos N. La fisura no va a ser tan sencilla, el centro de nucleación va a tardar en formarse, y las bandas de deslizamientos, lo que se llaman em, eh, líneas de costa, porque nos hacen recordar esas líneas, como vamos a ver ahora en unas figuras, son similares a las líneas que se forman cuando avanza el mar sobre la playa. Esas líneas que quedan formadas cuando el avance y el retiro del mar, bueno, son bandas finas, ¿sí? Y acá lo vemos en esta figura. El punto 1 marca justamente el centro de nucleación o nucleación, donde la fisura se inicia, ya sea porque hay una discontinuidad, hay un punto de concentración de tensiones, eh, etcétera, etcétera, ¿eh? Y puede darse, sobre todo cuando las cargas son muy altas, que haya más de un centro de nucleación. Luego la propagación, y acá están las líneas de avance o líneas de playa que les mencionaba, que son más finas, ¿sí? Si las cargas son bajas, y son más anchas cuando las cargas son más altas, ¿sí? Cada avance de la fisura se da en bandas anchas cuando las cargas altas, se dan bandas finas cuando la carga es baja. Acá lo que se observa en la rotura del material en todas estas zonas es que se da un aspecto aterciopilado, brillante, hay frotamiento de cristales contra cristales, hasta que finalmente llegamos a la sección mínima resistente de la pieza, que es esta zona granulosa, fibrosa, que es justamente la rotura, el arrancamiento del material por rotura final. Y acá podemos ver justamente el centro de nucleación, el avance
aterciopelado, acá no se ve el brillo, y finalmente la rotura. Bueno, fíjense en esta pieza, otro fenómeno que vamos a ver y que generalmente suele acompañar este fenómeno de fatiga, que es el de la aparición de oxidación, ¿no? Acá además lo que se ve son marcas características de trinquetes, estos se llaman trinquetes, estas fisuras radiales, digamos, con múltiples inicios, y son claras de un diseño inadecuado de la pieza. Cuando hay varios centros de nucleación, pueden darse o bien porque las tensiones son muy elevadas, las tensiones cíclicas aplicadas, o porque el diseño realmente es inadecuado, inapropiado para ese nivel de carga. Em, Ustedes tienen en la guía eh, imágenes similares a esta y más completas aún, donde se pueden ver distintas fracturas con los centros o el centro de nucleación, y distintas formas de propagación de la falla y distintas formas de rotura. Como hay un trabajo práctico individual, es importante que se detengan y analicen este material que está en el apunte teórico, eh, justamente para resolver el trabajo práctico, que también le va a facilitar a la hora de completar el examen parcial, porque es uno de los temas que aparece justamente para ver si entendieron este fenómeno de fatiga, y son capaces de analizar casos como estos frente a la rotura de una probeta o de una pieza, y entender qué fenómeno de fatiga se dio, qué tipo de carga, si alta, si baja, si hay elementos concentradores de tensiones o no. Vamos a ir por cada uno de ellos. eh, y fíjense que acá tenemos en la parte superior fenómenos de fatiga y fracturas por fatiga. AC indica que la carga es alta. Y les pido por favor que corrijan la guía, eh, porque siempre nos olvidamos de corregirlo. Eh, Está invertida eh, la indicación de alta carga o baja carga, ¿sí? Estas fallas donde, fíjense que la cantidad de líneas de propagación son pocas comparadas con estas, que son varias, es típicas de cargas altas, de rotura por fatiga con altas cargas cíclicas. En este caso hay un solo centro de nucleación, y la pieza está sometida a flexión plana. Es decir, estamos cargando, por ejemplo, a flexión en la parte superior. Acá estaría el eje neutro de la pieza, ¿sí? Y estamos cargando en la parte superior. Por supuesto que donde está este círculo más pequeño es donde está el centro de nucleación. Este sería la misma probeta que ha fallado por fatiga, mismo material, pero con cargas bajas. Fíjense que tenemos más cantidad de líneas de propagación de la fatiga, y la rotura se produce bien al final, la rotura final, porque ya superamos la sección mínima resistente de la pieza, se da al final, mientras acá se da rápidamente, ¿sí? Por el alto nivel de la carga. En el caso de que la flexión sea alterna
y el material sea homogéneo, vamos a tener, en este caso de flexión alterna, cargas superiores e inferiores y van a aparecer dos centros de nucleación. Cargas bajas a la izquierda, cargas bajas a la derecha. Mínima sección resistente en la parte central, ancha con altas cargas, baja con bajas cargas. Y por último, flexión rotativa, flexión y torsión, ¿sí? Cargo y descargo, flexiono y someto a flexión, a rotación la pieza, cargas de torsión. Fíjense que acá tenemos el centro de nucleación para altas cargas y acá centro de nucleación para bajas cargas, gran cantidad de líneas de propagación, de líneas de playa y la sección resistente final pequeña para bajas cargas, grande para altas cargas. Ahora vamos a ver qué sucede cuando hay un elemento concentrador de tensiones. ¿Qué puede ser un elemento concentrador de tensiones? Bueno, por ejemplo, la aparición de un escalón en la pieza, un cambio de sección, básicamente. Y este cambio de sección, fíjense que está mostrado en forma concéntrica. ¿Ven el puntero? Perdón. ¿Se observa el puntero? ¿La flechita? Sí, se ve. Ok. Fíjense que acá hay un cambio de sección. ¿Ok? Esta es una pieza donde cambia la sección de una mayor a una sección menor. Lógicamente, si el material es homogéneo, la falla se va a dar por fatiga en la parte menos resistente y donde hay concentración de tensiones, que es justamente en el radio de acuerdo, en el cambio de sección. Fíjense que acá también frente a iguales solicitaciones, flexión plana, flexión alterna y flexión rotativa, alta carga y baja carga, se van a dar condiciones similares, pero va a cambiar la forma en que se da la rotura, ¿sí? Las secciones resistentes varían justamente porque hay elementos de concentración, concentradores de tensiones, que son en este caso el cambio de sección. Y en el caso de la flexión rotativa, la rotura va a ser, se va a concentrar en el centro de la pieza, va a ser mayor la zona de rotura frágil para altas cargas que en el caso de bajas cargas, pero van a ubicarse generalmente en la parte central de la sección menor de la pieza o de la probeta. Bueno, ¿cuáles son los tipos de ensayos existentes? Bueno, fatiga simple se da cuando la solicitación no cambia con el tiempo. Fatiga escalonada es, arrancamos con una determinada solicitación hasta un determinado instante, aumenta a partir de ese instante y se va dando en forma escalonada esta variación de solicitaciones. La fatiga en servicio es la fatiga que reproduce la condición de uso, y la fatiga en serie son ensayos de fatiga que se dan en piezas que sufren lo que se llama mortandad infantil.
es típica de elementos eléctricos o electrónicos, no es tan habitual en elementos mecánicos. Y lo que se hace es justamente someter, por ejemplo, a vibraciones el 100% de los elementos hasta que fallan por mortandad infantil las primeras piezas. Se retiran esas piezas que fallan por mortandad infantil y las restantes se mandan al mercado, aunque les parezca mentira. Insisto, esto es típico, por ejemplo, de las lámparas tradicionales, pero también se da en las soldaduras, por lo tanto también en por ejemplo, en los diodos que van soldados a un circuito impreso, ¿sí? Se someten a ensayos de vibración porque la falla típica, que es una falla mecánica, pero que afecta a una pieza eléctrica, es el desprendimiento de un filamento de tungsteno por vibración para evitar que se le dé al usuario de un vehículo que lleva esas lamparitas cuando transcurre los primeros metros en un empedrado, ¿no? Donde las solicitaciones por vibraciones son significativas. Bueno, con esto se elimina justamente la mortandad infantil y solo se mandan al mercado, en este caso al fabricante que va a montar esas lámparas, eh, después de haber pasado en el proveedor por este ensayo de fatiga en serie. Simplemente a título informativo. ¿Cuáles son las condiciones que, de acuerdo a estos ensayos que desarrolló Waller, tienen que cumplirse? Utilizar siempre la misma máquina y utilizar siempre el mismo material para poder relevar esa curva de fatiga de ese material. ¿Ok? Que las probetas cumplan con todas las dimensiones, generalmente dadas por normas, que tengan un acabado superficial igual y que tengan la misma estructura. La cantidad de probetas a ensayar para cada nivel de cargas es de 6 a 10. Se mantiene constante la tensión media o la inferior, dependiendo del tipo de carga, si es cíclica, simétrica, asimétrica o pulsante. Variar escalonadamente la amplitud o la tensión superior si queremos hacer un ensayo escalonado de cargas, y se determina el límite como la solicitación para la cual aumenta n y la probeta no rompe, ¿no? Que es justamente el límite superior que nos permite graficar después esa línea o curva de Waller. Esa línea define lo que se conoce como límite teórico, que es la máxima amplitud dinámica que, superpuesta a una tensión media sigma sub m, es capaz de resistir la probeta sin que llegue el material a la rotura, cualquiera sea n, sin romper ni deformarse más allá de un valor admisible. Para los aceros, este límite de fatiga, que se indica como sigma sub d, va a ser igual a un determinado valor medio, sigma sub n, más menos un determinado sigma sub a. El teórico es infinito porque vimos en la curva de Waller que para el acero se hace asintótico al eje de las X, al eje horizontal, y supuestamente para millones de ciclos la pieza no va a fallar a ese nivel de sigma sub d. ¿Ok?
por convención se toma ese valor para n igual a 10 a la 7, porque es muy difícil que un elemento de máquina esté sometido a más ciclos que 10 a la 7. Estamos hablando de 10 seguido de 7 ceros, ¿no? Son millones y millones de ciclos. Y el que se toma en forma práctica para el acero es 2 por 10 a la sexta, y en metales livianos se da como valor práctico 10 a 50 por 10 a la sexta. ¿Eh? Y acá tenemos la famosa curva de Wöhler. Volvemos a ver esta curva. Acá tenemos para distintos valores de sigma A superpuesto un sigma medio. Los puntos que se van obteniendo ensayando probetas. Los puntos 1, 2 y 3, como vimos, son promedios de 10 ensayos, valores promedios, y vamos relevando la curva de Wöhler hasta alcanzar un valor de sigma A, que lo llamamos sigma D, para el cual la curva se hace asintótica al eje horizontal. Lo que se acostumbra a hacer es utilizar una escala n logarítmica justamente para comprimir esta curva y obtener una curva de este tipo, ¿sí? Y poder ver justamente en un mismo gráfico, si no sería muy extenso el gráfico, por la cantidad de ciclos, los puntos estos son correspondientes a valores que superan, acá tendríamos el 10 a la sexta aproximadamente, o el 2 por 10 a la sexta, ¿sí? A partir del cual decimos no va a fallar siempre y cuando no superemos, cualquiera sea el número de ciclos, no superemos el valor de sigma sub A igual a sigma sub D. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, está bien, profe. Ok. ¿Cuáles son las conclusiones de Wöhler? Que los materiales sometidos a esfuerzos repetitivos, un número suficiente de veces, pueden romper bajo una tensión no solo inferior a la rotura estática, sino inferior al límite de elasticidad. ¿Ok? Y la segunda conclusión de Wöhler, esto es, la primera conclusión nos dice, ojo con considerar en el diseño únicamente, sobre todo en piezas que van a estar sometidas a cargas cíclicas, únicamente los valores obtenidos de ensayos de rotura estática, porque lo más probable es que la pieza termine fallando a valores inferiores a los límites inferiores de rotura estática por fatiga, ¿sí? Y la segunda conclusión de Wöhler dice que si la diferencia entre el sigma superior y el sigma inferior es inferior a un valor límite, que llamamos sigma sub A, no se produce la rotura cualquiera sea el número de repeticiones, cualquiera sea el n. ¿Ok? Que como dijimos, para el acero es 2, en forma práctica es 2 por 10 a la sexta ciclos. Además de este diagrama de Wöhler, se han desarrollado otros diagramas que los que nos permiten ver justamente como el diagrama de Wöhler toma el promedio, nos permiten ver
franjas de tensiones o zonas dentro de los cuales el material puede fallar, ¿sí? Uno de ellos es el diagrama de Goodman, que fíjense que en el eje, este es el diagrama de Goodman, el eje vertical siguen siendo tensiones cíclicas, el eje horizontal siguen siendo cantidad de ciclos, pero acá lo que se observan son distintas condiciones de ciclos, ¿sí? Fíjense que por debajo de esta línea tenemos solo tensiones cíclicas de compresión, siempre asumiendo que hay un valor medio de la carga cíclica, un valor máximo y un valor mínimo. Cuando estamos en esta zona, por debajo del cero, las tensiones o las cargas son todas de compresión, hasta llegar a este punto en el cual son tensiones de compresión pulsantes. Cuando entramos a tensiones positivas vamos a alcanzar el mínimo en cero y vamos a tener tensiones cíclicas pulsantes positivas hasta alcanzar un valor máximo, a partir del cual la pieza rompe. Lo mismo acá, un valor mínimo, ¿ok? Por lo tanto, fíjense, a medida que suben la cantidad de ciclos, acá vamos a tener tensiones solamente positivas con un determinado valor medio, un sigma A máximo y un sigma A mínimo, y a medida que aumentan los ciclos, aumenta la tensión máxima y aumenta la tensión mínima hasta llegar a un punto en el cual todo converge y es el punto de rotura. Un diagrama similar a este, pero más realista, es el diagrama desarrollado por Smith. Acá fíjense que este diagrama en la parte central tiene una línea a 45 grados, que son los valores de sigma medio para distintas condiciones de ensayo. Acá se ven reflejadas las condiciones de ensayo para cada zona. Si nos ubicamos por debajo del cero, acá tenemos tensiones negativas y acá tensiones positivas. En esta zona, igual que habíamos mencionado en el diagrama de Goodman, en el diagrama de Smith, tenemos tensiones de este tipo, ¿sí? De compresión, donde hay un valor medio negativo, un máximo negativo y un mínimo negativo, ¿sí? Este será el mínimo correspondiente a una tensión negativa X, ¿no? Que va a estar dada acá, en este eje, el valor. Cuando lleguemos a este punto, el cero, vamos a tener, como les decía, que el valor de tensión media es coincidente con el cero, ¿sí? Son tensiones de compresión pulsantes. A partir de este valor vamos a pasar a una zona, en este caso, en este punto, vamos a tener que el sigma medio, que es este, coincide con el cero de la carga, máxima de tracción por arriba, mínima de compresión por debajo, y a partir de este punto vamos a tener tensiones asimétricas, donde la tracción va a ser mayor que la compresión. Como ven, estos diagramas son más completos
que los diagramas de Wöhler, desde el momento en que se dan distintas condiciones de carga, no solo alternativas simétricas de compresión y de tracción, sino pulsantes de tracción y compresión asimétricas, etcétera, etcétera. Con lo cual vamos a tener un gráfico que nos da distintas condiciones, siempre y cuando, por supuesto, el elemento de máquina que queremos ensayar a través o cuya resistencia a la fatiga queremos determinar, existan esta serie de comportamientos, ¿no? Siempre y cuando se den este tipo de cargas, si no, no tiene ningún sentido desarrollar estos gráficos. Y también se dan lo que llamamos ensayos de cargas combinadas o elipse de fatigas. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, para un acero con 3,5% de níquel en su composición, con torsión, tau, alternativa, y flexión, sigma sub f, alternativa. Este es para un acero de 3,5% de níquel. Esta va a ser la curva límite. Y esto un acero con una determinada concentración de carbono, ¿sí? Para cargas combinadas. ¿Cuándo aplicamos este tipo de ciclos? Bueno, cuando el material va a estar sometidas a cargas combinadas, por ejemplo, de torsión y flexión. Vamos a entender un poco los resultados de las experiencias obtenidas a partir de todos estos ensayos que estuvimos mencionando hasta ahora. La primera conclusión es que el 90% de las fallas por fatiga se deben a errores de forma originados ya sea en el diseño, las formas dadas por el diseño, o marcas que tienen origen en el mecanizado. Y solo el 10% se atribuyen a defectos internos como heterogeneidades, concentraciones de tensiones residuales por tratamientos térmicos inadecuados o incompletos, etcétera, etcétera, ¿sí? Fíjense lo importante entonces, cuando uno diseña o cuando uno mecaniza, tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Que puede estar, si el diseño no es el adecuado en términos de forma, o el mecanizado no es el adecuado y la terminación superficial no es la adecuada, podemos generar fallas por fatigas. Dentro de los factores, entonces vamos a mencionar factores mecánicos, tensiones, es uno de los factores que genera tensiones o cargas, ¿sí? O efectos superficiales. Entre los factores metalúrgicos, por ejemplo, la microestructura del metal, la orientación de los granos respecto de la carga, y como factores especiales, tensiones de contacto, cargas de contactos puntuales, por ejemplo, en rodamientos, o la presencia de corrosión. Vamos a analizar estos distintos factores. Bueno, los más importantes: tensiones, concentración de tensiones y efectos superficiales. En términos de tensiones, tenemos que tener en cuenta la amplitud de las tensiones. Ya vimos cómo la fractografía nos muestra distintos tipos de rotura y líneas de propagación en función de si las cargas son altas o bajas, ¿sí? Fíjense que acá a la izquierda en este cuadrito vemos que, por ejemplo, para sigmas de amplitud, ya sea tracción o compresión, en megapascales,
tenemos distintos n por 10 a la sexta en la medida que la tensión sigma A va decreciendo. Para 450 megapascales y a 0, el factor de multiplicación de este valor práctico de 10 a la sexta es 1. Cuando la carga disminuye a 4,10 es 3,8 por 10 a la sexta, el valor a partir del cual la pieza no falla, cualquiera sea el número de n, y para 3,90 es 7 por 10 a la sexta. Otro factor importante es el valor medio. Cuanto mayor es el valor medio, a partir del cual aplicamos sigma sub b, menor es la resistencia a la fatiga. Menor es el sigma sub d. Lo vemos acá. Sigma sub d es sigma m más menos sigma a. Y la frecuencia se da a partir de cuando F es mayor que 30.000 ciclos por minuto, como factor mecánico. En términos de concentración de tensiones, vamos a hablar del efecto que tiene la entalla y el efecto que tiene el tamaño del grano, y como efecto superficial, como factor mecánico importante para el comportamiento de los elementos de máquina frente a cargas cíclicas, la rugosidad, los recubrimientos superficiales, las marcas en frío y las tensiones residuales. Fíjense, en la figura podemos ver la tensión máxima que es capaz de soportar un determinado acero frente a un elemento concentrador de tensiones, como puede ser un agujero en la pieza, cuando está sometida a cargas dinámicas y cuando está sometida, cuando está sometida a cargas estáticas y cuando está sometida a cargas dinámicas. Para cada concentrador de tensiones, lo que se determina es un coeficiente que se llama coeficiente de forma para cargas estáticas, que se indica con la letra K sub T, que indica que es el coeficiente de forma para cargas estáticas y es igual siempre a la máxima tensión estática que es capaz de resistir el material sin romperse, que justamente se da en el inicio de la discontinuidad del agujero, de acuerdo a lo que vemos acá en este gráfico de tensiones, dividido el sigma sub n, que es el valor correspondiente al límite de falla por fatiga. ¿Sí? En el caso en que el material está sometido a cargas dinámicas, aparece lo que llamamos coeficiente de entalla, K sub F, que es igual a la tensión, a la resistencia, al sigma dinámico, dividido el sigma para el cual el material no va a fallar, cualquiera sea, sigma sub d, n, cualquiera sea el número de ciclos. Con estos dos coeficientes, el estático y el dinámico, el coeficiente de forma y el coeficiente de entalla, se define como sensibilidad
a la entalladura de un determinado diseño a la relación Q entre el coeficiente de entalla menos 1 dividido el coeficiente de forma estático menos 1. Fíjense que cuando el coeficiente de entalla, que es sigma sub d dividido sigma sub nd, es igual a 1, el numerador de esta relación es 0. Por lo tanto, Q minúscula es igual a 0. Decimos que bajo esas condiciones, cuando K sub F es igual a 1, el diseño es insensible a la entalla. La condición opuesta es cuando K sub F iguala a K sub T, es decir, el coeficiente de entalla es igual a K sub T. En ese caso, decimos que el diseño es sensible a la entalla. En ese caso, tenemos que Q es igual a 1. Y es la peor condición. Por último, también tenemos que tener en cuenta otro factor que tiene que ver justamente, que es un elemento concentrador de tensiones más allá de la presencia de un agujero, de una discontinuidad. Este cambio de sección va a ser un concentrador de tensiones más significativos de acuerdo a cómo esté diseñado el fondo de este radio, sea más agudos o menos agudo. La relación entre el radio y el diámetro inferior se grafican en el eje horizontal y en el eje vertical vamos a tener el coeficiente de entalla, ya no por la presencia de un agujero, por ejemplo, como elemento concentrador de tensiones, sino un cambio de secciones. ¿Sí? La condición ideal es que K sub F tienda a 1, sea mínimo, porque eso es lo que nos hace que la sensibilidad, que el elemento sea insensible a este cambio de sección. ¿Sí? El Q tiende a 0. Eso se da cuando el radio es máximo. ¿Sí? Y otro factor importante que se observa en estas dos curvas es la relación entre el diámetro mayor y el diámetro menor, que también tiene influencia para un mismo radio entre el diámetro mayor y el diámetro menor, para una misma relación de radio-diámetro menor. Fíjense que la condición ideal para disminuir el coeficiente de entalla es que la diferencia entre D mayúscula y D minúscula sea la mínima, lógicamente. Disminuye la concentración de tensiones por cambio de sección para un mismo radio como elemento concentrador de tensiones. En términos de rugosidad, cuanto mayor es la rugosidad, menor es la vida del material. O como dice acá, cuanto menor es la rugosidad, mayor es la vida del material. ¿Esto por qué? Porque la rugosidad, hablando microscópicamente, no es otra cosa que una fisura superficial. Este es un efecto superficial que se convierte
en un centro de nucleación para determinadas condiciones de cargas cíclicas. Fíjense que a medida que mejora la condición de acabado superficial, esto es, a medida que disminuye la rugosidad del material, pasando de una condición de torneado a rectificado y lapidado, que es la mejor condición, en el cual la rugosidad es mínima, la cantidad n de ciclos que soporta una misma pieza aumenta significativamente. Se multiplica por 10 entre una condición de torneado a una condición de rectificado más lapidado. Otra condición que genera grietas, deficiencias superficiales y por lo tanto potenciales centros de nucleación son las grietas cuando rectifico un material sin lubricar adecuadamente, ¿sí? Se producen estas grietas por excesivo calentamiento superficial que se convierten en potenciales centros de nucleación superficial y fallas por fatiga. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta que genera comienzos de fatiga, inicios de nucleación, es la marca en frío, lo que llamamos acuñado. Cuando marcamos un material, ¿sí?, para poner una identificación, la marca de la pieza, un número, lo que fuere, estamos generando una fisura superficial y es un centro de potencial nucleación e inicio de falla por fatiga. Otra condición es, y esta se da cuando se trata superficialmente un material, por ejemplo, un zincado, un dicromatizado, es que el material, por las condiciones del baño a la que es sometida y la presencia de hidrógeno, absorba ese hidrógeno queda retenido en el material y frente a determinadas condiciones cíclicas de cargas, rompa, falle, ¿sí? En la visita que van a hacer a TEL, van a ver cómo después del tratamiento superficial, el 100% de nuestros tornillos llevan un tratamiento de deshidrogenado que se da por temperatura para que ese hidrógeno ocluido escape por los límites de los cristales y no quede retenido, generando un potencial punto de inicio de fallas por fatiga, cuando esa cabeza del tornillo va a estar cargada, por ejemplo, soportando eh, el techo de una estructura o la unión de dos elementos que sufren cargas cíclicas y que terminan por afectar la pieza y llevarla a una rotura de la cabeza por la presencia de ese hidrógeno. Una manera efectiva de incrementar el límite de fatiga, o sea, mejorar la condición de resistencia de una pieza por fatiga, es creando tensiones residuales internas de compresión por deformación plástica en la superficie de un material que va a estar solicitado a tensiones externas de tracción. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en este caso tensiones residuales de compresión me mejoran la condición de una pieza que va a estar solicitada a tensiones externas de tracción. Es por eso que algunas piezas que van a estar sometidas a fatiga de tracción, nosotros lo vivimos en el desarrollo de una pieza que utiliza
para retener, por ejemplo, la puerta trasera de la caja de una pickup, es someter la pieza a un shot peening. El shot peening mata cualquier marca superficial de acabado de una pieza porque va aplastando y eliminando fisuras superficiales. Eso mejora la resistencia después a las cargas de tracción que va a sufrir la pieza. Es un tratamiento de perdigonado que se hace sobre la superficie de ciertos materiales para eliminar cualquier marca superficial o marcas de rectificado, rugosidades y demás, para que no se conviertan después en un potencial centro de nucleación, ¿sí? O se hacen en el autosunchado de tubos, como vemos acá, sometiendo estas piezas a esfuerzos de compresión mediante deformación plástica de la superficie exterior, en forma controlada, por supuesto, ¿sí? Para que después, cuando esta pieza sufra esfuerzos de tracción cíclica, aumente la resistencia a la fatiga, ¿sí? Queda una tensión residual que se opone a la tracción y mejora la condición de resistencia, aumentando el límite de fatiga. En términos de condiciones metalúrgicas que pueden afectar la resistencia a la fatiga, está el tamaño de grano. Dijimos ya en varias oportunidades que cuanto más fino es el grano de la estructura de un material, como vemos acá en esta imagen inferior derecha, aumenta la resistencia a la fatiga. Microestructuras gruesas y angulares son de resistencia más baja que microestructuras finas y redondeadas. Es por eso que la microestructura de un acero cambia si vamos de una microestructura con alto contenido de cementita, pasamos a ferrita, pasamos a perlita o sorbita o vainita. La mejor condición es la martensita, que es un acero con microestructura de fina y bordes redondeados, como tiene la martensita, ¿sí? Y por último, la resistencia a la fatiga longitudinal, cuando los esfuerzos cíclicos sean en el mismo sentido que las fibras, es decir, en sentido longitudinal, la resistencia es el doble que si la pieza trabaja de tal manera que las cargas cíclicas son transversales a las fibras, al sentido de las fibras de ese material. Respecto a los efectos térmicos, la baja temperatura mejora la resistencia a la fatiga de los aceros, ¿sí? No nos olvidemos que si bien mejora la resistencia a la fatiga, aumenta la fragilidad, ¿ok? Disminuye la resistencia al impacto, ¿eh? Así que tenemos que llegar a una solución de compromiso si lo que predominan son cargas cíclicas de fatiga o hay cargas de impacto, ¿eh? Porque lo que logramos mejorar en términos de fatiga lo perdemos en términos de resistencia al impacto. A alta temperatura, lógicamente, a medida que la temperatura sube, disminuye la resistencia a la fatiga. Hay una zona intermedia donde se hace estable, horizontal la curva y después crece. Y el ciclado térmico, la resistencia disminuye
cuando la tensión térmica aumenta. Por contacto, el pitting, que son las picaduras superficiales, producto de tensiones de corte causadas por un inadecuado proceso superficial, esto es de lubricación superficial, eh, afecta la resistencia a la corrosión. También las picaduras subsuperficiales que se suelen dar cuando la tensión de corte es máxima debajo de la superficie por la presencia de heterogeneidades. También es un fenómeno que genera nucleación y el inicio de rotura por fatiga. Y el astillado que se da en piezas cementadas, en ese caso, como superficialmente la pieza es más dura, se produce por fatiga astillado debajo de la capa endurecida. Y la fatiga se inicia ahí, por debajo de la superficie. Corrosión. La corrosión siempre es una condición indeseable para la resistencia a la fatiga. Seca cuando la corrosión es intergranular, húmeda cuando se da simultáneamente en el ensayo. La fatiga llega a valores bajos, es decir, falla rápidamente. El frotamiento de superficies en contacto, esto lo vimos, ¿se acuerdan cuando vimos desgaste? Hablamos de estos fenómenos, ¿sí? El frotamiento de superficie en contacto por pequeños movimientos relativos y grandes presiones genera corrosión y baja la resistencia a la fatiga. Y la cavitación, que es la destrucción de la superficie por torbellinos locales, por un fluido o líquido en movimiento que afecta la superficie y genera el inicio de puntos de corrosión y luego fatiga. Cuando vimos que sin corrosión tenemos una zona de propagación que es sedosa y brillante y luego la zona de rotura frágil. Bueno, cuando la rotura es por corrosión, la zona de propagación nos va a mostrar falta de brillo, una superficie opaca. Esto es producto justamente del inicio de fatiga favorecida por la corrosión. Después, lógicamente, la zona de rotura es igual que si no hubiese corrosión. Bueno, las máquinas de ensayo, en función del tamaño de las muestras, son máquinas estructurales que se dan para ensayos de vigas, puentes, aviones, barcos, carrocerías completas, e integrales cuando son piezas o probetas, ¿sí? Cuando son más pequeñas. Por el tipo de accionamiento, las máquinas de ensayos de fatiga pueden ser de accionamiento mecánico, hidráulico, servohidráulico, neumático, acústico, magnético, electromagnético, termomagnético, y de acuerdo a la velocidad de ensayo, de baja velocidad hasta 2000 ciclos por minuto, alta velocidad por arriba de los 2000, y algunos, como vamos a ver en la clase, en el tema de ensayos de vibración, operan a la frecuencia de resonancia. Acá lo que ven es una máquina de fatiga rotativa. Estas máquinas, por supuesto que en este caso es combinadas porque hay una carga, fíjense que hay una carga de flexión aplicada de esta manera. Acá se ve en forma esquemática la probeta, la carga que somete a flexión la probeta y después a través de la aplicación de torsión la fatiga rotativa, ¿sí? En este caso se da la combinación entonces
de carga de flexión. Acá tenemos la carga P. Y fíjense que a medida que le aplicamos torsión a la probeta, inicialmente vamos a tener, cuando todavía no giró la pieza, no está sometido a la torsión, las fibras inferiores de la pieza van a estar sometidas por esta carga de flexión a compresión y las superiores a tracción. Pero esta misma carga de flexión que se mantiene fija, cuando giramos, porque le aplicamos torsión a la pieza, media vuelta, la parte de la pieza que estaba sometida a tracción se comprime, la parte superior pasa a ser tracción y la parte inferior pasa a ser compresión, y cuando damos una vuelta completa volvemos a la condición original, compresión abajo y tracción arriba. Acá algunas imágenes de rotura por fatiga, fíjense, las líneas de propagación, acá se ven claramente, y la zona de rotura frágil. Nuevamente, esto es un chavetero, líneas de propagación de rotura por fatiga, esta es la zona de propagación hasta llegar a la rotura frágil. Acá nuevamente la zona de rotura por fatiga que se inicia a partir de este agujero, que es un elemento concentrador de tensiones, y en los dos extremos esto se inicia acá, se va propagando en un sentido y en otro, y finalmente acá y acá la zona de rotura frágil. Estas piezas, estos ejes que fallaron también por fatiga, están en el laboratorio, los pueden ver. Ahí está el centro de nucleación, los avances hasta llegar a la rotura por fatiga final, por la rotura frágil. En este cigüeñal lo mismo, a partir de este punto, de esta zona de nucleación, una discontinuidad, avanza las líneas de avance, las líneas de playa, hasta llegar finalmente a la mínima sección resistente y a la rotura frágil, ¿no? Acá la zona superior. Fíjense, en un riel, el inicio de la fatiga se da en el interior por presencia de hidrógeno cluido. Esto se obtiene de forja, este eje, y después tiene que llevar un proceso de deshidrogenado, distensionado, eliminando todo el hidrógeno que pueda quedar en el interior de la pieza. Acá se inicia rotura por fatiga. Las cargas, por supuesto, se dan en el riel de distintos tipos: compresión, tracción, torsión y flexión, hasta llegar a la rotura una vez que se alcanza la mínima sección resistente. En resumen, piezas sometidas a cargas variables fallan a esfuerzos menores que los que soportarían si fuesen constantes. Es necesario considerar la rotura por fatiga en aquellas piezas donde las cargas aplicadas varían con el tiempo, y las curvas por fatiga son las que nos permiten determinar el sigma sub n, o en su defecto la resistencia a la fatiga para un determinado número de vueltas. La fractografía o análisis de la sección de fractura a fatiga permite determinar si las tensiones
aplicadas fueron altas, bajas, de torsión, de tracción, compresión, flexión o combinadas y causantes de la rotura del material. Con esto terminamos el tema de ensayo de fatiga. No sé si hay alguna pregunta, si les quedó algo, alguna inquietud. Profe, a mí no me quedó claro cuando explicaste cómo se prueba la fatiga a las piezas con las máquinas, que teníamos torsión y flexión. ¿Cómo era que iba alternando entre la flexión y la compresión? No, Entre la la tracción y la flexión, la pieza queda, en ese caso, no es cíclica, sino que queda sometida a una carga fija P. ¿Ok? La Sí, que es alternativa es la de eso es por torsión. flexión. Sí, Ok, sí, está bien. Ahí estamos bien. Y después va rotando, pero ¿por qué cambia? ¿cómo cambia? Cambia porque, a ver, les voy a mostrar, creo que en este El caso, tema es que la carga queda aplicada siempre en el mismo lugar. Como la barra está rotando, tenés flexotorsión sí, sí, y la parte de arriba de la barra siempre va a flexionar, o sea, se va a expandir y la parte de abajo se va a comprimir. Si vos rotás la barra media vuelta, digamos, la media sección que antes se comprimía, ahora se está traccionando. Por eso es cíclico. a ver si les puedo compartir. Ah, está bien. Está sostenida la carga en un solo puntito de la En un solo circunferencia y punto, se sí, sí, mantiene sí. constante. A ver, Sí, acá imagínate una pesa Ok, colgando en el extremo de la barra y la barra girando y es la eso, pesa lo acompaña. pero no es en el exactamente. medio, es en una esquina. Depende de la máquina. Puede ser en un punto, puede ser en 2 puntos, dependiendo de las condiciones de uso de la pieza. Puede estar Ok, cargada, me siguen? Esas condiciones son particulares. A ver, yo tenía acá, yo no sé si voy a poder compartir esto. Mm, mm, Lo voy a acelerar. ¿Se ve esto? Fatigue test. todavía no. Are ¿Cómo? not loaded uniformly. No, Rather, video no. ¿No se ve? Bueno, a ver. No. Quedó tildado justo cuando le ibas a dar. A ver ahora. ¿Se ve? periodically changing loads. This is No. quite obvious in off-road biking. Frames, handle. Vamos a ver. Esto es por la forma de compartir la imagen. A ver, esperen un segundo. A ver, share. Compartir screen. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? ¿Ahora Ahí ven está. el video? Sí, sí, perfecto. Fatigue test. Voy a acelerar primero. Many mods muestro of todas this las old condiciones. compressor have endured elements are Algunas exposed to máquinas de periodic and then only its own mass. Aircraft. Esa es toda una explicación teórica. This Bueno, este bicycle es un crack ensayo loading básico. than with the once only load. Este es un ensayo básico que llegamos a hacerlo en algún momento en el laboratorio, muy sencillo, pero que muestra para distintas condiciones de N. Es un ensayo que se puede relevar una curva de Waller con algo tan sencillo como someter una pieza de determinadas características como esta a ensayo de flexión hasta la rotura, ¿no? Y contar los ciclos. Pero quiero mostrarles, a ver ¿Le, acá. le puede bajar un poco de volumen al video porque no se lo escucha a usted, sino sobre el... Ahora me escuchan a mí, ¿sí? Sí, pero cuando le da play, el video está muy fuerte, el sonido Ahora del lo video. bajamos, ahora lo bajamos. Dale. Lo bajamos. Lo que pasa es que, como bajó el sonido del video, acá, acá. Y este lo Gracias. dejo. A torn blade ¿Ahí of me a fan. escuchan? Sí, A bien. bandsaw blade full of cracks. ¿Me escuchan Excelente. bien? Broken screw. Sí, sí. A defective Bueno, acá universal ven joint. distintas Many roturas other justamente examples de show distintos how elementos de important this máquina. phenomenon is. Y lo que les Each quiero day, the mostrar influence of the surface and es to stress the material in a well-defined manner
cómo extraen de esta barra una probeta de acuerdo a una determinada norma, de un determinado acero. Y ahora sometemos en este caso, fíjense que es simplemente someterla, una vez que se fija, a un ensayo de tracción-compresión. A través de un software que permite el control y la definición de los parámetros de la máquina de ensayo. Ahí determina los valores, la cantidad de ciclos y una determinada carga que está dada por, ahora la van a ver, cómo se genera la tensión-compresión a través, fíjense, de esta pieza que trabaja de esta manera. La cargo a través de una excéntrica a esta especie de resorte que actúa en uno de los extremos de la muestra. Y acá tengo una celda de cargas que me está justamente verificando. Acá daría el sigma medio y el sigma A positivo y el sigma A negativo. ¿Ok? Hasta llegar, acá van a ver el inicio de la falla. Por supuesto que ahí ya pasó del centro de nucleación al avance significativo y se llega a la rotura, ¿no? Bueno, ahí analizan las dos superficies y por supuesto a nivel cristalográfico con una buena amplificación se ven las líneas de fatiga de este orden, 10 micrones, estrías de fatiga, ya a nivel casi cristalográfico, ¿no? Y después muestra cómo se coloca otra muestra, se repite el ensayo y cómo se van obteniendo los distintos puntos a partir de esta señal de cíclica con valor central medio 0 para este acero en escala logarítmica, cantidad de ciclos, y bueno, se van obteniendo distintos valores cuando se llega a la rotura, límites, y una determinada cantidad de ciclos correspondientes para una determinada sigma A, ¿no? De tracción y compresión. Y así sucesivamente hasta determinar la curva de Wöhler y el valor correspondiente que nosotros llamamos sigma sub B, ¿no? Acá lo llaman A mayúscula. Y lo que ahí nos indica, bueno, que en realidad es una banda que se debe hacer para cada cantidad de ciclos con varias muestras. Y acá ven combinaciones de cargas, flexión, torsión, con distinto nivel de ciclado. ¿Okay? ¿Cómo se pueden lograr hoy, en este caso con máquinas hidráulicas, combinaciones de distintas condiciones de carga
The wings and many de other fatiga. elements are cyclically loaded in large Estas test son wheels. máquinas This larger estructurales ensures the de safe gran operation tamaño. of the aircraft. Nevertheless, particularly important components are repeatedly examined for fatigue cracks in the course of operation. The tram, for instance, has to go into the test hall at regular intervals. The components, especially the wheel set axles, to check whether they are still in perfect Y esto condition. es para verificar fisuras en el interior por ultrasonido. Aircraft are Tienen otros videos, creo que los subí justamente para ilustrar estos tipos de ensayos. Bueno, paramos hasta 8:15. Bueno, vale. Ok, Ok, profe, una consulta. ¿Después con qué tema va a seguir? vibraciones, ensayo de vibraciones. Ok. Una pregunta, ¿usted va a tomar lista hoy? Sí, en base a los presentes. Porque yo ahora en 10 minutos ya tengo que salir para la facu Ok. porque mecánica no quiso hacerla virtual. Ok, decime tu nombre. Jules Federico. Ah, ok, Jules. Gracias, Fede. Gracias, profe. Chau, chau. Chau, chis.